Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados hermanos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Soy una hermana en Cristo. Soy una estudiosa de la palabra de Dios. No soy pastora. La Biblia me enseña que como mujer no debo pastorear, pero ya ese es otro tema. El tema que quiero seguir tocando es referente al diezmo. Y quiero aclarar, en base a la palabra de Dios, que cómo debe sostenerse la iglesia actual. Pues de la misma forma que se sostuvo cuando anduvieron los apóstoles en la era pasada, la iglesia primitiva. De igual forma se tiene que sostener, y para eso quiero siempre seguir tocando el tema del diezmo y a la vez poner en claro que no es que esté en contra de apoyar la obra de Dios, no. Dios sabe que no, Dios conoce mi corazón, escudriña mis pensamientos, y únicamente lo que quiero es abrir los ojos a aquellas personas que están cegadas, aquellos hermanitos que los pastores los tienen atemorizado, que si no diezman no se van a salvar, que están bajo maldición, que si no diezman son ladrones, aplicando Malaquías 3:8 al 10. Ya comprobé en el primer video, porque este ya es el tercer video de 4 para esclarecer este tema, donde Malaquías no pertenece a la iglesia de Cristo. No. Vamos a leer para comprobar que cómo debe conducirse la iglesia actual, igual a la primitiva, de igual forma. Y esto lo vamos a encontrar en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 15. Ahí está la directriz, ahí está la guianza, cómo debe conducirse la iglesia, cómo debe sostenerse la obra de Dios. No como los pastores amantes al dinero, que lo hacen por medio del diezmo, sin ser levitas, invalidando el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque si nosotros no apegamos a uno o más o total la ley de Moisés, Cristo la vino a abolir en la cruz con su muerte. 10 días después de su ascensión, eso quedó abolido. Ya lo comprobé en el video anterior. Ahora quiero leerles en base a la palabra de Dios, y a los pastores, esto va para ustedes, pastores, que tengan muy en cuenta que palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Leeré su santa y bendita palabra en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 al 15. Y leeré su santa y bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero os rogamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Oiga, Pablo fue el que fue asignado a la instrucción a nosotros los gentiles, hoy convertidos a Cristo por la gloria de Dios. Dice, ¿cómo debéis? Dice, imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. No comieron de balde el pan de nadie, pastores que viven engordando a costa de los diezmos. De nadie, sino que trabajando con afán y fatiga de día y de noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sí, claro, ellos tenían derecho a que se les diera ofrenda, a que se les diera hospedaje, que comieran lo que se les pusiera a la mesa, dependiendo del lugar y la comodidad o la forma en que vivía aquella familia donde ellos llegaban. De lo que tenían que compartir con ellos. Tenían derecho, o tienen derecho. Dice, no porque no tuviésemos derecho, sino para dar nosotros mismos ejemplo. ¿Dónde están agarrando los pastores este ejemplo que les dijo Pablo? Nosotros mismos, dice, ejemplo, para que nos imiten.
Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos, hermanos, pastores, misiones, es una ordenanza, es un mandato, este sí es mandato. Quiero que me encuentren algún versículo en el Nuevo Testamento de que diga de que así como con mandato, con autoridad, que debemos diezmar, no hay. No existe y ustedes lo saben y lo hacen a conveniencia propia, no porque no sepan, porque Biblia la tienen en sus manos y supuestamente dedican tiempo completo a la obra de Dios. Pues déjenme decir lo que no lo dedican a la obra de Dios, lo dedican a su conveniencia, lo dedican a su beneficio. Sean sinceros, quítense esa máscara que tienen. No sigan robando al pueblo de Dios, no sigan trasquilando las ovejas. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Porque también dice, cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Sí, que se mueran de hambre si no quieren trabajar. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, a los pastores desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. ¿Cuál será eso ajeno que se están entrometiendo? Estamos comprobando que el diezmo no es para la iglesia. Era tiempo pasado para la ley. Apenas con la muerte de Cristo, esto vino a abolirse. Entonces se están entrometiendo en lo que... Vea que cómo no se equivoca la palabra de Dios. Se están entrometiendo en un campo que no les compete. No sigan robando. Dice, en lo ajeno, a los tales mandamos y exhortamos. Por nuestro Señor Jesucristo. Pablo ni siquiera se está atribuyendo la autoridad que Dios le había dado a él, sino que lo hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Oyeron, pastores? ¿Oyeron, misioneros? ¿Misiones? ¿Escucharon? Dice, su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Aquí viene lo mejor. En el versículo 14 dice, si alguno no obedece, oiga bien, por eso me estoy guiando que esta es la directriz, cómo se debe de conducir la iglesia. Los líderes tienen que trabajar, sus pastores tienen que trabajar, que se les va a dar ofrenda, que hay que dar ofrenda, claro. Yo soy una de las que a mí me gusta colaborar para la obra de Dios. Dice, porque Dios bendice al dador alegre. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalad. Hermana, sin ningún temor, hermanito que esté escuchando, puede decirle a los pastores que están pidiendo el diezmo, que son sinvergüenza, que están robando en nombre de Dios. Pobre de ellos. Cuando Jesús dice en su palabra, que en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonio. Yo sanaba a los enfermos, yo predicaba y las almas se salvaban. Y dice que les dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, id al fuego eterno. No se lo va a decir a un simple miembro que no pasó de la banca, que nunca oró por un enfermo, nunca hizo una sanidad, oró por sanidad, nunca predicó y salvó almas. Son pastores, son esos pastores corruptos los que en aquel día van a escuchar esa sentencia. Pobre de ustedes, pastores, arrepiéntanse, porque están caídos de la gracia de Dios. Ya se lo comprobé con Gálatas 5:3, 5:4, que están caídos y desligados de Cristo, porque están llevando algo que no les pertenece, que es de la ley. Y si practicamos la ley, estamos invalidando, le estamos diciendo, Cristo, tu muerte en la cruz fue en vano, yo sigo bajo la ley. ¡Qué error! Y sigue diciendo, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalad y no te juntéis con ellos. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Por eso hay muchos miembros hoy por hoy, hermanitos fieles, hermanitos que tienen necesidad en su salvación, que aman a Cristo, que están bajo sus casas, obedeciendo a este mandato, porque dice que no nos juntemos con ellos. Porque en primer lugar, hermano, no voy a ser edificada. Yo voy y me congrego, no voy a ser edificada. ¿Por qué? Porque en mi corazón voy a sentir ese dolor de desprecio. Porque el hermanito que diezma, el hermanito que está anuente con los diezmos, es el que tiene privilegio, aún así está en el pecado que esté. Se hacen de la vista gorda, pero si él está diezmando, el hermano está fiel, el hermano está en santidad. ¿Por qué? Para tenerlo en la palma de la mano para que el diezmo no falte. Como dije anteriormente, están vendiendo por $1 más la santa y bendita palabra de Dios. Están robando en el nombre de Dios, que es lo peor. Ni siquiera sacan la cara en decir, yo
pienso que deben de darme. No, dicen, Dios dijo. Y Dios abrirá la ventana de los cielos y te bendecirá. Qué error. Qué manipulación más vil. Qué triste. Y dice, con los tales... si no obedecen a lo que decimos en esta carta, dice, a eso señalad y no os juntéis con ellos para que sean avergonzados. Qué bueno que sean avergonzados, porque realmente sabemos de que si usted no diezma, es discriminado, lo vuelven a ver por debajo del hombro. No está en santidad, aún así esté en santidad, sea una persona humilde, pero si no diezma, está mal ante su pastor. Y desde el púlpito le pega los 4 gritos, diciendo, hermano, la Biblia dice que ningún ladrón tiene parte con Dios y no podemos robarle a Dios. Y Dios abrirá la ventana de los cielos si diezmamos y mandará al devorador, reprenderá al devorador. Todo ese montón de promesas falsas le hacen a los miembros y los manipulan vilmente para tenerlos en la palma de sus manos. ¿Cómo puede ser posible que una familia pobre que tal vez anda pagando alquiler con 3, 4, 5, hasta 8, 12 chiquitos, familias múltiples, donde el sostén del hogar únicamente es el esposo, y esa esposa tiene que ver por esos chiquitos, porque no son tantos que no puede desprenderse de ellos o pagar quien se los cuide, y saber que solo nada más es el salario de ese pastor, y tal vez tiene que desprenderse de un X monto, de ese 10% de su salario, para que no le estén gritando del púlpito, que no le caiga esa maldición y no ser ladrón ante Dios. Hermanos, dejen ya de sobornar al pueblo, dejen ya de manipular. Ahora otra cosa, se escudan de que dicen que el diezmo no es obligatorio. Claro que el diezmo era obligatorio. En Génesis dice, indiscutiblemente diezmarás. No había pretexto alguno. El diezmo era obligatorio, era porque ya no existe. Ellos se escudan, según tienen un poquito de pudor, de vergüenza, según ellos, y dicen que no lo obligan. Pero hay muchos que desde el púlpito, ese es el pan de cada día o de cada noche en las prédicas, de predicar del diezmo, de darles garrotazo a los miembros. Qué triste, qué duro. Cómo se viene cumpliendo la palabra de Dios donde dice que estamos enseñando, dice que están enseñando doctrina de demonio. Porque si estoy bajo maldición, no voy a alcanzar la gloria eterna, difícilmente. Mi vestido tiene que ser blanco, sin mancha, sin arruga. ¿Y cómo puedo pretender yo bajo maldición entrar al reino de los cielos? Qué triste, hermanos, qué triste. Oremos a Dios, pidámosles a Dios. Todos estos versículos bíblicos que les estoy dando, hermano, es necesario. Y si me voy yo aquí a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, siempre ya en primera, no en 2 Tesalonicenses, 4:11 dice, voy a leer desde el 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermano, que abundéis en ellos más y más. El 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajo con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Oigan, pastores, que trabajen con sus propias manos, dice. Así deben de mantenerse, no atenerse, que estén dándole el 10% porque no son levitas. Dejen de salir, salgan de esa maldición, dejen de seguir cayendo en esa maldición. No son levitas. Tanto así que ninguna de la tribu de Benjamín, el apóstol Pablo no recibió diezmos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque él no era de la tribu de Leví. Él era de la tribu de Benjamín. Nuestro Señor Jesucristo no recibió diezmo. Y me guío por la palabra de Dios, porque era heredad solo para los levitas. Nuestro Señor Jesucristo era de la descendiente de la tribu de Judá. Por lo tanto, no recibió diezmo. No pedía diezmo. ¿Cómo puede ser que este poco de corrupto, bola de vagos, estén pidiendo diezmo? ¿Ah? Si el propio Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, donde no tuvo ni siquiera donde nacer, no hubo lugar para él en el mesón, era pobre y aún así no pidió diezmo. Y hoy por hoy hay pastores que sus hijos estudian
en colegios privados. Tienen negocios, cuentas en el banco. ¿A costa de quiénes? De las pobres ovejas que dejan de llevar ese bocado de pan a su boca y boca de sus hijos para mantenerlos con los grandes carrazos